Hola mis amados, qué gusto saludarlos. Le damos gracias al Señor por poder estar comunicados y por poder tener este tiempo para compartir la palabra del Señor. Una palabra que siempre tiene el objetivo de llevarnos a una nueva revelación de lo que Dios nos ha dado, de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En esta ocasión quiero compartir algo que considero que es fundamental para todos nosotros en cuanto a un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos lo que Jesucristo dijo, se lo dijo específicamente a Nicodemo, pero que obviamente lo podemos aplicar y lo debemos aplicar a la vida de todo ser humano. Le dijo el Señor Jesucristo en Juan 3 a Nicodemo, te es necesario volver a nacer. Entonces, estamos hablando que nosotros nacimos, todo ser humano, nacimos físicamente, pero que el Señor dice que es necesario nacer espiritualmente también. ¿Qué sucede aquí cuando uno nace? Nosotros podemos verlo en la vida natural, un bebé. Un bebé es lindo, es precioso, todo el mundo lo quiere cargar e inclusive podemos llegar a escuchar a personas que dicen, ay, si se quedaran así chiquitos, qué lindos serían, qué hermosos serían los bebés así chiquitos. Pero cuando hay que cambiarle el pañal, cuando no puede salir a la calle porque el bebé está chiquito, o cuando se enferman, que hay que estarlos cuidando de todo, es cuando la gente olvida lo lindo también que es un bebé y empieza, ay, qué bueno que ya creció, o cuando ya no ensucia pañales, papá y mamá se ponen muy contentos, ay, ya no ensucia el pañal, ya no tengo que estar cargando mamilas, ya camina, porque va creciendo, porque lo normal, lo natural es crecer, aunque eh, la gente pueda expresar por momentos que les gustaría que un bebé se quedara. Pero obviamente, ¿por qué es necesario crecer? Porque el propósito de toda persona que ha nacido no se encuentra en ser bebé. El propósito de toda persona que ha nacido no se encuentra en ser bebé. Por eso tiene que crecer. Ningún bebé puede caminar, ir por sí solo hacia el propósito de Dios. Es necesario que crezca. Como igual todo bebé hay que estarlo cuidando todo el tiempo porque no produce nada un bebé. Por eso el apóstol Pablo dice que mientras se es niño, en nada se difiere del esclavo, aunque se es dueño de todo. O sea, es necesario crecer. Es muy importante que entendamos esta palabra y que nosotros la podamos tomar, la podamos meditar y podamos entender también que el propósito entonces de cada uno de nosotros y de iglesia y de la iglesia en general como un solo cuerpo es crecer espiritualmente. Ahora, vamos entonces a leer Efesios 4 a partir del versículo 13 para que el Señor nos vaya dando luz en cuanto a todo esto que estamos diciendo. La palabra del Señor dice así en Efesios 4, 13 al 16. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice, todos lleguemos, todos podamos crecer. Ese es el objetivo, ese es el propósito de vivir en esta tierra, estar creciendo para que como cuerpo de Cristo podamos llegar a manifestar a Cristo. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Es muy importante entonces que entendamos que la voluntad de Dios es crecer hasta la medida del varón perfecto. A veces decimos, Dios, muéstrame tu voluntad. La voluntad del Señor es que como iglesia lleguemos a la estatura del varón perfecto. Nos corresponde a cada uno de nosotros ver el cumplimiento de eso. Ver el cumplimiento de ese crecimiento espiritual en cada generación. 14. Mire lo importante. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué sucede cuando eres niño? Te llevan de un lado para otro, de repente estás aquí, de repente estás allá, ya no quieres venir, te desanimas, porque eres niño. Oye, pero yo conozco uno que se desanimó y llevaba 50 años. Es que el crecimiento y la estatura espiritual de cada persona no depende del tiempo que lleve en la iglesia, sino que lleve de la disposición de haber dejado que su mente fuese renovada. Recuerden ustedes que tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo nos permite desechar todo aquello que nos estorba, todos los velos que tiene el ser humano natural, carnal, animal, dice la Biblia. Todos esos velos sean quitados. Por eso el apóstol Pablo oraba que se les dé espíritu de revelación, que se quiten los velos para que podamos ver quiénes somos, y en eso consiste el crecimiento espiritual. Que cada día nosotros vayamos entendiendo por el Espíritu del Señor todo lo que tenemos y somos en Cristo Jesús. Que ya no seamos niños fluctuantes de entro, salgo, voy y vengo. Tú te puedes pasar 50 años en esa situación y te desanimas y tienes un problema y que se te murió alguien, ya estás desanimado, ya hasta no crees en Dios, tienes un problema, ya no tienes ánimo. ¿Por qué? Porque somos niños fluctuantes. La madurez en Cristo tiene que ver con estabilidad en nuestra vida espiritual. Sigo leyendo. 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Crecer en todo. Señor, muéstrame tu voluntad. Aquí está en la palabra. Crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Vea cómo no está hablando de un crecimiento espiritual individual de cada individuo, sino está hablando la palabra de un crecimiento espiritual corporativo. Unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nos ayudamos mutuamente a crecer espiritualmente. Según la actividad propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A veces cometemos el error de decir, yo quiero crecer espiritualmente. Está bien eso, no estoy diciendo. Pero ¿dónde está el error? En que nos seguimos centrando en nosotros mismos y no nos estamos centrando en el crecimiento corporativo. Jesucristo no va a venir por individuos, va a venir por un cuerpo maduro que corresponde a nosotros como generación crecer hacia esa madurez como cuerpo. No podemos nosotros seguir como nuestra generación pasada. Hay muchas cosas de nuestra generación pasada que hoy tenemos que quitar. ¿Por qué las tenemos que quitar?
porque sirvieron para esa generación. Y a veces nosotros nos metemos en asuntos tan bajos como está bien o no está bien hacer ciertas cosas. Y nos enfrascamos en situaciones que no nos están dejando crecer. Es como si usted me pregunta, ¿la mamila es buena, es mala? Nosotros no podemos decir eso y nosotros no podemos estar centrados en eso. Yo te voy a decir, depende. No, pero depende de qué, de todo. Porque usted me va a decir, no, yo no le doy nunca, nunca le voy a dar mamilita a mi niño. Sí, pero hay ocasiones en las que sales a calle, en las que estás en una situación bien difícil, en donde lo mejor para todos, para ti, para envasar la leche y todo eso, es darle biberón al bebé. Pero lo que sí yo te puedo decir es que pasado el tiempo, 20 años, 15 años, 10 años tiene el niño, el joven, y seguir dándole biberón. ¿Por qué? Yo no puedo llegar con un bebé de meses y cuestionar, ¿por qué le das biberón? No sé, cada quien tiene sus propias necesidades. Pero 20 años, 30 años, 40 años tomando en biberón, tú dices, ¿ves? No podemos nosotros meternos en un asunto de si está bien o está mal, porque depende de muchas cosas. Quiero ser claro en esto, que nuestro crecimiento espiritual no depende de que nosotros estemos mirando qué está bien y qué está mal, sino que nosotros como cuerpo podamos más bien entender lo que ya tenemos si somos en Cristo Jesús. Eso es fundamental. ¿Cuál es el propósito de todo miembro del cuerpo de Cristo? Manifestar a Cristo precisamente en esta tierra. Ese es el propósito de la iglesia. No sé a qué te dediques, pero el propósito tuyo no es tu propósito. El propósito tuyo es el propósito de Dios, por el cual nos dejó en esta tierra. Y nos dejó en esta tierra para manifestar a Cristo. Está bien, predicamos. Está bien, hacemos discípulos. Pero ese no es el propósito. El propósito por el cual estamos aquí es manifestar a Cristo. Dentro de esa manifestación de Cristo, predicamos. Dentro de esa manifestación de Cristo, hacemos discípulos. Pero también, sobre todo, a través de nuestro crecimiento espiritual, podemos mostrar a Cristo como iglesia, corporativamente. Podemos manifestar, mostrar a Cristo y que el mundo lo pueda ver a través de la iglesia. Porque si yo predico y no manifiesto a Cristo, no puedo decir que estoy predicando el Evangelio. Si yo digo que estoy haciendo discípulos, pero no manifiesto a Cristo, yo no puedo decir que estoy predicando el Evangelio. Porque predicar el Evangelio sí tiene que ver con palabras, pero también tiene que ver con una manifestación que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿existen riesgos de no crecer? Por supuesto que existen riesgos de no crecer. La palabra, por muchos lados, habla de que tengamos cuidado, que no sea que no crezcamos. Y voy a leer algunos pasajes solamente. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice el apóstol Pablo, yo quería hablarles a ustedes como espirituales, pero tuve que hablarles como carnales. ¿Qué sucedió? Que entre el pueblo de los corintios, entre la iglesia de los corintios, había manifestaciones tremendas del Espíritu.
Pero el apóstol Pablo dice, son ustedes niños, son carnales, no son espirituales. Entonces, puede ser, dice la Escritura, que yo vea, experimente, reciba, participe de situaciones sobrenaturales, de manifestaciones tremendas del Espíritu. Pero eso no me garantiza a mí que yo sea espiritual. Para ser espiritual está hablando de conducta, dejar los celos, dejar las contiendas, dejar los pleitos, dejar las divisiones. Ya no le habla a fulano. Todo eso es una manifestación de un ser carnal, de un niño en Cristo, que hay que dejarlo. Y lo repito, puedes tardarte meses en dejar todo eso o puedes tardarte años. Porque tú te puedes enfrascar en que, oh, Dios a mí me sanó. Qué bueno que te sanó. O lloré por alguien y sanó. Qué bueno. Eso es parte del Evangelio de Jesucristo y parte importante, pero no es lo más importante. El apóstol Pablo, lo más importante que está diciendo por el Espíritu es que seamos espirituales. Mire, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, dice de la siguiente manera. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y haber llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Leche versus alimento sólido. También Pablo a los corintios les dice, yo no pude darles vianda, yo no pude darles algo más sólido porque en su mente, en su cabeza, ustedes no tienen la capacidad de asimilar. Es como al bebé que tú le das algo más sólido, cuando es bebé y le hace daño, no lo puede asimilar en su estómago. Nosotros no podemos asimilarlo en nuestra mente. Porque habla de enseñanza. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Ve cómo habla de palabra? Habla de palabra. Cosas que no podemos recibir en nuestra mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero por nuestra inmadurez, por no ser espirituales, nosotros no podemos recibirlo. La palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez no significa actos sobrenaturales, cosas de sanidad, que todas son importantes, pero no es lo mismo. Madurez es ser capaz de entender una palabra de justicia para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. No está hablando de personas que determinan esto está bien, esto está mal. No, habla de un discernimiento y ese discernimiento no tiene que ver nada con ser juez, de estar juzgando que está bien y que está mal, sino por tu espíritu, tú disciernes en el espíritu, eso es madurez. No voy a hacer esto, porque no es un mandamiento, es algo que espiritual no me deja ir hacia allá. Se discierne en el espíritu. Hay cosas que tú no puedes explicar precisamente porque son cosas espirituales, pues dices, no quiero ir a tal lugar. ¿Ve?
Si nosotros no hemos madurado espiritualmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a juzgar a dónde puedes ir, a dónde no puedes ir. Y entonces te enfrentas con un versículo que dice el apóstol Pablo, todo está permitido. Claro, porque no se habla de prohibiciones, sino se habla de discernimiento. Ahora, palabra de justicia. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros maduramos, somos capaces de empezar a discernir palabra de justicia. Y la palabra justicia viene de balanza, viene de peso exacto. Peso exacto, balanza. Y la palabra justicia, por eso dice que en Cristo somos justificados. Justificados. ¿Eso qué significa ser justificados? Tiene que ver, repito, con balanza. Significa peso exacto. Si eres justificado, entonces significa que Dios está poniendo en una balanza, Dios pone de un lado a Jesucristo. Y del otro lado te pone a ti y me pone a mí. ¿Y sabe qué? Pesa lo mismo. A medida que tú vas siendo espiritual, vas entendiendo quién eres en Cristo. A medida que tú te estancas espiritualmente y no creces, siempre vas a estar buscando bendiciones que Dios ya te dio y que tú no alcanzas a ver por la inmadurez espiritual que se tiene. Es muy importante entender esto. En una balanza está de un lado Jesucristo y del otro tú. Y es peso exacto. Porque para Dios tú vales, tú pesas lo mismo que Jesucristo. Yo peso lo mismo que Jesucristo. Cuando una persona entiende eso, deja de buscar bendiciones y empieza a creerle a Dios lo que Dios ya le dio. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, dice la Biblia, nos han sido dadas por su divino poder. Dice, cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida de Dios, ya nos han sido dadas. El espiritual empieza a entender todo eso. El que no es espiritual lucha por tener bendiciones y cosas que Dios ya le dio. Mis amados, les mando un abrazo, les amamos y oramos porque esta palabra sea revelada en nuestras vidas y que nosotros seamos capaces de recibir la palabra de justicia, de vivir en una balanza, de un peso exacto, que sepamos exactamente quiénes somos y lo que ganó Cristo en la cruz para nosotros y dejemos de ser niños buscando y correteando bendiciones. Que la gracia y la paz del Señor les inunde. Que la gracia y la paz del Señor crezca en ustedes cada día. Les amamos, mis hermanos. Les amamos, les mandamos un abrazo. Y sabemos, creemos que el Señor hará hermosas cosas. O déjeme corregir, que el Señor ya ha hecho hermosas cosas, porque dice la Biblia que Él ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces Él ya las hizo. Y que nuestra madurez nos permita ver lo que ya tenemos. Como siempre vamos a tener que estar corrigiendo a medida que vamos creciendo de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de ser. Les amamos.